tal amigos amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en lo que a desarrollo y mantenimiento de nuestros bonsái se trata, y es nada más y nada menos que el del pinzado. El pinzado es una técnica que nos permite de alguna manera mantener el vigor del árbol controlado, así también como la silueta, pero no es algo que se debe aplicar de forma arbitraria o cuando nosotros queremos. Tenemos que tener siempre la noción y bien presente en nuestra cabeza, en nuestra mente a la hora de cuidar nuestros árboles, que cada una de las técnicas que aplicamos a nuestros árboles deben tener un propósito y un porqué y un momento adecuado, y entre ellos está obviamente el pinzado. Y yo quiero justamente aprovechar que tengo que trabajar este hermoso Ligustrum vulgare, que probablemente usted se recuerde. El último video que hice con este árbol se llama mi nuevo Ligustrum parte 2. En la primera parte lo que hice fue trasplantarlo, lo defolié por completo, dejé la estructura básica de la ramificación. El árbol volvió a crecer, volvió a botar un montón de brotes y hojas, así como lo ven. Hace un mes exactamente yo lo alambré, le di forma, definí un poco mejor las nubes de follaje y lo dejé descansar. Con el abonado y con el cultivo, en un mes vea el árbol como ha crecido. Es un buen momento para provocarle una mejor brotación, ir desarrollando mejor la ramificación. Para eso vamos a valernos hoy del pinzado. Entonces yo quiero mostrárselos para que usted vea que el árbol ha crecido de forma integral. Eso es una característica muy importante para considerar con nuestros árboles. Un árbol que crece parejo por todo lado y tiene brotes largos por todo lado, es un árbol que se está nivelando, que se está equilibrando en cuanto a su fuerza, y eso también nos ayuda el pinzado. ¿Por qué? Porque si yo por alguna razón veo que mi árbol está creciendo únicamente en la parte alta o únicamente en una parte lateral del árbol, yo debo pinzar el resto del árbol y mantener la parte que está débil sin tocar, para que el árbol pueda ir nivelando su fuerza. Entonces esa es una de las razones por las cuales aplicamos el pinzado. Otra razón por la cual aplicamos el pinzado también es para permitir que entre luz en lo interno de la estructura del árbol y evitar que toda esa ramificación interna, que todas esas hojas que están acá adentro que no están recibiendo luz, reciban luz. Esta es una de las razones por las cuales yo voy hoy a pinzar mi Ligustrum. Ahora bien, mientras yo voy tomando acá la tijera y voy podando el árbol, otra cuestión que resulta a veces confusa o que queremos, no sé, averiguar, que preguntan mucho en realidad, es el tema de cuándo yo voy a pinzar mi árbol. Por eso les decía, no es justamente cuando yo quiero, no es justamente cuando a mí se me ocurre, es cuando el árbol lo necesita. Yo creo que esa es una de las razones de más peso. Cuando aprendemos a escuchar lo que el árbol dice, lo que el árbol necesita, es cuando nosotros podemos ir aplicando las técnicas adecuadas en el momento preciso. ¿Y cómo me doy yo cuenta, por ejemplo, en este Ligustrum, que está necesitando un pinzado? Bueno, la primera razón que me estoy dando cuenta es porque a lo interno de la estructura de las nubes de follaje hay algunas hojas, no sé si se logra apreciar en la cámara, hay algunas hojas que donde yo sacudo acá, las hojas se caen. ¿Por qué? Por falta de luz. Justa y sencillamente falta de sol. Porque hay tanta masa de verde acá arriba que está impidiendo que el sol entre de forma pareja a lo interno de la ramificación. Entonces eso me está creando a mí problemas de cultivo, problemas de crecimiento y desarrollo de la ramificación de mi árbol. Esa es tal vez la razón principal por la cual yo decidí hoy pinzar mi árbol. Pero surge la otra pregunta: ¿cada cuánto debo yo pinzar un árbol? ¿Verdad? Es una muy buena pregunta. Es algo que por lo general en algún momento de nuestro aprendizaje, de nuestro desarrollo como bonsaístas, nos lo hemos preguntado. Y la respuesta es pero muy sencilla. Usted tiene que pinzar su árbol cuando el árbol lo necesite, se lo acabo de decir. Cuando muestre de alguna manera la necesidad por cultivo, por salud,
por desarrollo, en fin, todas esas razones, todas esas señas, el árbol nos los dice, nos lo muestra de alguna u otra forma y nos va a indicar el momento justo para poder hacerlo. Ahora bien, yo voy a hacer un pequeño alto acá para quitar un poco de brotes mientras termino de pinzar para mostrarles otro ejemplo que a veces sucede y es un error que cometemos todos al inicio cuando tenemos un árbol en desarrollo, un árbol que recién trasplantamos, un árbol que está mostrando señas de actividad, de crecimiento, de brotes y demás, y cometemos un error. Y se los voy a enseñar. Yo tengo este otro ligustrum, que es la misma especie de este, Ligustrum ovalifolia. Este yo lo trabajé, lo podé totalmente. El video se llama de colador a maceta. Era grandísimo, árbol muy grande, estaba en un colador. Yo lo podé completamente, dejé solamente el tronco y las ramas principales de la estructura principal del árbol. Lo trasplanté, le corté mucha raíz, mucha raíz. Lo metí en esta maceta y lo puse al mucho calor, casi que a, no sé, 20-30 centímetros de una lámina transparente de policarbonato. Imagínense el calor que pudo recibir este árbol. No he descuidado la humedad y vea en 3 semanas, únicamente 3 semanas, lo que el árbol ha brotado. Absolutamente por todo lado el árbol ha brotado. Muchas personas en esta etapa del árbol empiezan a pinzar. Yo podría ahorita volar tijera y dejar el árbol un poquito más presentable. Sin embargo, estaría cometiendo un grave error. ¿Y cuál sería ese? Que voy a debilitar la fuerza que el árbol está sacando, porque si recordamos, lo dije hace un momento, yo corté mucha raíz acá, ¿verdad? Para poder meter el árbol en esta maceta, nivelar el nevar y lo aplané mucho. Si no ha visto el video, le recomiendo que lo pueda ver. Se llama de colador a maceta, este ligustrum, así se llama el video. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Toda esta brotación me está indicando a mí que están creciendo raíces nuevas acá adentro. Si yo paro esto, si yo empiezo a pinzar en este justo momento, yo voy de alguna manera a afectar el desarrollo radicular que está ocurriendo acá, producto del cultivo, el calor, la humedad, etc. Este no es un buen momento en el que yo puedo pinzar. Yo necesito dejar que mi árbol crezca y se haga así de largo, se haga así de frondoso, para asegurarme una muy buena masa de raíces acá. Recordemos que lo más importante de un bonsái no se ve, y es la salud radicular. Lo que está ocurriendo aquí adentro, y lo que está ocurriendo aquí adentro es lo más importante, porque es el reflejo de la salud que yo veo acá. Estos brotes largos, este crecimiento fuerte, vigoroso, es el respaldo de lo que está ocurriendo aquí adentro de la maceta. Hay mucha raíz creciendo, hay muy buena actividad, hay muy buen desarrollo del árbol. Eso justamente es lo que yo necesito. En este punto, el árbol ya lleva trasplantado, si mal no recuerdo, unos 2 o 3 meses aproximadamente. Si no, ahí podemos revisar los videos y nos podemos dar cuenta que el árbol ya lleva más tiempo. A él no le corté raíz, simplemente lo saqué de la maceta en la que estaba. Recordarán que era una maceta de granito muy pesada. Simplemente limpié el sustrato viejo que había, lo que quedó, así lo sembré acá. Entonces el árbol no se vio afectado en gran manera a nivel radicular. Por eso respondió mucho más rápido y con mucha más fuerza que este otro, que yo le podé gran cantidad de raíces, le quité más de un 50% de raíces a este árbol y ahorita está respondiendo 3 semanas después. Este punto es un punto crucial para el desarrollo y la supervivencia del árbol, para que gane energía y demás. En este punto pinzar sería un error. Vamos a poner este amigo por acá y sigo trabajando yo por aquí. Entonces es importante, queridos amigos, queridas amigas, tener mucha paciencia, ¿por qué no decirlo? Mucha paciencia a la hora de el pinzado. Debemos analizar con mente fría, con cabeza fría, cuándo hacerlo y cuándo no, para asegurarnos el bien del árbol, no para satisfacer nuestras ganas de volar tijera, que le aseguro que no solamente a usted le pasa, a mí también. Yo a veces tengo los árboles y los veo tan bonitos y ya tengo ganas de meterles una maceta y cambiarles otra cosa, pero sé que debo ser paciente,
sé que debo esperarme a que el árbol esté listo para el siguiente paso. Eso me va a asegurar buenos resultados a largo y mediano plazo y me va a asegurar que el árbol esté listo y preparado para resistir lo que viene a continuación, que pueda tener suficiente fuerza. Hablando de fuerza, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando pinzamos a destiempo, cuando no le damos tiempo al árbol de que recupere su vigor, su fuerza. Lo que estamos haciendo es debilitándolo, justamente porque estamos parando la actividad que el árbol está desarrollando, se está esforzando de alguna manera, si lo quiere ver un poco dramático, el árbol se está esforzando por recuperar todo lo que tenía. Tiene fuerza, tiene vigor, tiene recursos para hacerlo, pero si nosotros estamos encima del árbol, haciéndolo a destiempo, en un momento que no es el adecuado, el árbol se va a debilitar. Otro error muy común que cometemos al inicio, cuando estamos iniciando con esto del bonsái, es el pinzado constante. ¿Constante en qué sentido? Que ramita nueva que sale, le metemos tijera. Si aparece un brote que está naciendo en un lugar que usted no lo necesita, por diseño, por estructura, por condiciones de cultivo y demás, si es un brote que sabemos que tarde o temprano lo vamos a eliminar, lo puede eliminar en el momento que usted quiera. Pero ojo, si estamos vigorizando, entre más brotes tenga el árbol, muchísimo mejor. Pero si el árbol ya está con una estructura básica y hay alguna rama, hay algún brote, hay alguna ramita que creció por ahí y que lo que nos va a ayudar es a desengrosar alguna otra rama, a desarrollar un poco mejor la estructura, dejémoslas, démosles tiempo al árbol que vigorice. Todo este crecimiento, todo esto que usted ve acá significa, o usted lo puede traducir al árbol en vigor, en energía, en fuerza, en salud. Véalo como usted quiera verlo, pero todo esto significa que el árbol está cogiendo fuerza. Si yo estoy encima de él, repito, y cada brote nuevo que aparece, yo lo pinzo, cada rama nueva que sale, yo la corto, la recorto, y estoy en eso. En lugar de hacerle un bien al árbol, le estoy haciendo un mal. Lo estoy dañando, lo estoy debilitando. Tengamos en cuenta eso a la hora de hacer nuestros pinzados y asegurémonos que pueda ser en el momento adecuado y que el árbol tuvo un periodo suficiente para su vigorización, para que se recuperara, para que tomara fuerza, etcétera, etcétera. Esa es tal vez la razón de más peso que podemos considerar, que podemos tener nosotros presentes a la hora del desarrollo de nuestro árbol. Y lo quise compartir con ustedes justamente porque lo he visto muchas veces, muchas veces, con personas que no aguantan la tentación y quieren estar encima del árbol, pinzando, podando, para que no pierda la forma, para que el árbol mantenga una estructura bonita y demás. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si el árbol ya está terminado, o sea, si usted ya terminó el árbol y lo tiene ya con la forma que usted quiere, sí hay que estar un poco más encima del pinzado, porque si dejamos que una rama se nos alargue mucho y crezca demasiado, podemos perder la estructura del árbol como tal. Pero eso pasa únicamente cuando el árbol ya está terminado. Ahora bien, también hay que darle periodos de descanso a un árbol terminado, periodos de vigorización que se le dan dejándolo crecer libre un poco, pero no tanto al punto de que se nos pierda la estructura, sino al punto de que podamos mantener la estructura, dejamos que crezca un poco, que desarrolle un poco y luego se pinza, ¿verdad? Entonces en ese caso el pinzado va a ser un poquitito más frecuente en pro del árbol. También vamos a bajar un poco lo que es la fertilización. Bueno, ya todo eso lo sabemos, porque a mayor concentración de nitrógeno, el árbol va a empezar a crecer con mucho más vigor, con mucha más fuerza. Entonces siempre vamos a tener esa complicación de que va a brotar de forma muy vigorosa por muchos lados y vamos a tener que estarlo controlando a cada rato. ¿Por qué él está creciendo tan fuerte? Justamente porque yo lo tengo muy bien abonado,
con un abono, valga la redundancia, alto en nitrógeno, que le brinda al árbol la cantidad de recursos necesarios para poder desarrollar, para poder crecer, para poder sacar brotes en cantidad. Por muchos lugares, inclusive donde no habían brotes, el árbol está brotando. Si los ocupamos, los dejamos; si no los ocupamos, los quitamos, para redireccionar la energía del árbol hacia los lugares donde ya tenemos una estructura diseñada y permitirle al árbol crecer y desarrollarse de una mejor manera. Vamos a echarle un pequeño vistazo así de frente para asegurarme que todo esté bien. Y ya estos últimos retoques se los damos ya con tijera. Obviamente usted puede tomarse más tiempo del que yo me tomé. Esto simplemente es para hacer ejemplo del trabajo. Lo puede defoliar si quiere, pero ahorita no es del todo necesario. Lo que quería dejar simplemente claro es el hecho de que tenemos que pensar muy bien el siguiente paso, o cada paso que vayamos a dar con nuestros árboles. Así sea un simple pinzado, así sea una simple recortada de brotes, es importante, súper importante tenerlo en cuenta. El propósito, el tiempo, la respuesta del árbol, todo eso nos va a favorecer mucho, no a nosotros, sino los resultados que a largo plazo vamos a ver en nuestros árboles. Así es que yo le invito a que se tome el tiempo necesario, para analizar su árbol, para ver si en verdad lo está necesitando. Analice cómo va el crecimiento, analice cómo va su desarrollo, qué le falta, qué no le falta, como en el caso de este árbol mío, que lo que yo viera que el sol no estaba entrando en suficiente cantidad, suficiente fuerza en la estructura interna, y lo que me estaba provocando era que algunas ramas perdieran un poco su vigor. Entonces me di a la tarea de aclarar esa situación, de acomodar las ramas, de darle una pequeña pinzadita al árbol, para que ahora sí el sol pueda entrar fuerte y toda esa brotación interior se pueda otra vez recuperar, el árbol vuelva a brotar de nueva cuenta, vuelva a agarrar brotes, vuelva a desarrollar, y vamos a estar en eso las veces que sean necesarias hasta que tengamos una estructura desarrollada, madura, con buen grosor, con buena fuerza, y cada vez los pinzados van a ser un poco más frecuentes, pero en menor cantidad, porque el árbol poco a poco va a ir llegando a la meta, al punto en el cual simplemente va a ser mantenerle la figura, mantenerle la forma, y ya la etapa de desarrollo habrá sido superada. Voy a hacer un poquito nada más de limpieza, quitar estos brotecillos que quedan por acá. El siguiente paso con este árbol, ¿qué es? Tengo que proteger esta madera, que eso sí lo voy a hacer en otro video cuando sea el momento. Voy a lijarla un poco más, a pulirla y a protegerla. Todavía no sé si ponerle líquido de yin, no estoy muy seguro de blanquearla. Estoy pensando en un tono transparente, mantenerla a tono natural, el árbol, para que se vea lo más natural posible, o tal vez algún tinte de madera. Muy probablemente también estoy valorando esa opción, algún tinte de madera para darle un color diferente y hacer el árbol un poquito más exótico. Nada más, ya que hicimos el pinzado, aprovechamos y reacomodamos un poquito las ramas, que por el movimiento, el traslado de un lado para otro, a veces sin querer movemos y las desacomodamos un poquito. Por lo pronto, esto es el pinzado que el árbol necesitaba, y ya usted puede ver que ya el árbol otra vez recuperó su forma. Ahí vamos creando de a poco las nubes de follaje, vamos creando al árbol una mejor estructura. Hay que ir moviendo mejor, acomodando, creando una mejor estructura, desarrollando. Déjeme acomodarle, bajarle un poco más esta rama, que me parece que hacía falta
un poquito más, me parece que ahí está mejor. Ok, y usted puede ver que adentro mucho del follaje se ve un poco pálido, se ve de un tono, no sé si alcanza a verse en la cámara, pero sí se ve un poco más pálido justamente porque el sol estaba pegando en los brotes externos y estaban de un color verde ya maduro, bien bonito, pero a lo interno estaban un poquito más pálidos justamente porque no les estaba entrando sol. Con esto, con este análisis, con esta forma de ver y pensar y estudiar el árbol, nos podemos asegurar ahorita que ahora sí, de nueva cuenta, el sol entre fuerte, este follaje madure, y no solamente madure, sino que vigorice y empiece a brotar fuerte. Y cuando volvamos otra vez a tenerlo vigoroso, lleno de brotes, otra vez volvemos a pinzar, seguimos acomodando, seguimos desarrollando estructuras con un fin, con un propósito, entendiendo las razones, los tiempos y el por qué debemos aplicar el pinzado en nuestros árboles. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.